Muy bien, entonces vamos a continuar. Como ustedes pueden observar, estamos entrando a temas que no, ¿cómo se llama? No cotidianamente utilizamos dentro de nuestros servicios, ¿no? No se trata aquí de hablar de doctrina, sino de aclarar ciertos puntos de carácter históricos, ¿no? Como les decía yo, cuando hablamos del nacimiento de Cristo, pues la idea es que nosotros podamos desarrollar voy a decirlo de esa manera, ¿no? Una filosofía de adoración a ese tiempo. Que si nació el 25 de diciembre, o el 24, o el 23, o en noviembre, o en agosto, no, nunca lo vamos a aclarar. ¿Sí? No, nunca vamos a llegar al punto de decir con exactitud, este fue el día. ¿Sí? Pero sí podemos definir y aclarar y concluir que efectivamente nació. Y eso es lo que importa. ¿Sí? Lo que importa es un natalicio. Y esto, obviamente, repito, no es la base y es lo que le da sentido a todo lo que nosotros creemos. Menos que dudemos siquiera de que Cristo existió. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Pero si vamos a la escritura, como ustedes pueden observar, pues sí, la escritura nos guía hacia finales de ese año 5 antes de Cristo para anunciar o para explicar más o menos su nacimiento. Sí, ese es un poquito deductivo, ¿no? Estamos tomando ciertos datos para llegar a esa fecha, pero repito, no podemos poner un día con exactitud. Lo que sí podemos hacer es poner un día con exactitud con respecto a su muerte. Y eso sí es mucho más, ¿cómo decir? No fácil, pero sí, es más real. ¿Qué día murió el Señor Jesús? Esa es una pregunta que siempre nos hacemos. ¿Por qué? Porque precisamente en una semana vamos a estar celebrando ¿qué cosa? La Semana Santa. ¿Y ya han visto ustedes que Semana Santa es un chapulín? Unas veces es en marzo, otras veces es en abril, ¿verdad? Y va brincando y brincando. Y dice, ¿por fin qué? ¿Verdad? Y ese famoso Viernes Santo, de pronto, imagínense que eso sucediera con nosotros, ¿no? Que digamos que vamos a celebrar nuestro cumpleaños unas veces en abril, otras veces en mayo. ¿Ok? ¿Cómo podemos tratar este tema? Vamos entonces a entrar a este tema. Nuevamente aquí me voy a referir, como ustedes pueden observar, a mi profe, al doctor Harold Holler. Sí, si algún día ustedes escuchan algo de, bueno, vean algo de él, lean, ¿verdad? Es todo un erudito, el doctor Holler fue un erudito. Y él precisamente en uno de sus escritos, que es Aspectos cronológicos de la vida de Cristo, él habla acerca de las teorías de la muerte de Cristo. Y aquí es donde empezamos nosotros, ¿no? A pensar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la muerte de Cristo, yo sé que muchos de ustedes han tenido la duda, ¿y cómo está ese asunto de que Cristo murió y resucitó 3 días después? Entonces, finalmente, ¿en qué día murió? ¿Verdad? Si resucitó en domingo, resucitó en domingo. ¿Y por qué decimos que murió el viernes? Porque si murió viernes, entonces no checa que 3 días después se haya resucitado. ¿Alguien ese dilema? Muchas veces me lo han presentado y bien, hermanos, incluso ha habido iglesias que se han completamente perdido también en esta dimensión, tratando de hallar la relación aquí de la muerte de Cristo y su resurrección. Muy bien, vamos a tratar un poquito el asunto ahora. Cuando hablamos de la teoría de la muerte del Señor Jesucristo, estamos entrando por lo menos a 3 diferentes teorías, como vemos aquí en la pantalla. ¿Sí? La teoría de la muerte en miércoles, la teoría de la muerte en jueves, la teoría de la muerte en viernes. ¿Sí? La teoría de la muerte en miércoles se basa en una interpretación muy literal de Mateo 12:40. ¿Alguien me lo lee, por favor?
Estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces Cristo tuvo que estar muerto 3 días y 3 noches. Vamos a hacer la cuenta así rapidito. Resultó domingo. Primer noche del sábado. Primer día. Segunda noche. Viernes. Día. Tercera noche. Noche de jueves. Día. ¿Cuándo murió? 3 días y 3 noches tuvo que haber muerto. Miércoles. Segunda teoría. El jueves. Se basa en una interpretación literal de Mateo 12:40. Variantes. A ver, por favor. Mateo 12:40. Entonces aquí ya contaríamos la parte del día del jueves, la parte del día como un día. Entonces diría, la parte del día, porque del 12 del día que murió, 6 de la tarde que empieza la noche, eso sería ¿qué? El primer día. Y luego seguimos. ¿Sí? Esa es la segunda variante. La tercera teoría, ¿cuál es? Que murió el viernes. Y esto se basa en diferentes textos bíblicos. Ahora, déjenme primeramente advertirles esto. Hay un principio de interpretación bíblica que dice así: todo pasaje oscuro o que presente problemas debe de interpretarse a la luz de los pasajes claros y específicos. Entonces, si el pasaje que nos dice que Cristo muere miércoles porque tiene que estar 3 días y 3 noches de muerto en la tumba, entonces ese es un pasaje que nos crea problemas. ¿Cómo lo podemos cerrar? ¿Cómo podemos hacer para captar lo que realmente el pasaje nos dice? Pues tengo que ir a ¿qué? A los textos bíblicos para poder aclararlo. ¿Sí? Y entonces saber la correcta interpretación. Bien, entonces vamos a ver entonces esto. Vamos a ver la teoría de la muerte del miércoles. ¿Sí? Dijimos, se basa en Mateo 12:40. Como Jonás estuvo en el vientre, si es lo que dijo la en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, Cristo dijo que estaría 3 días y 3 noches, 2 horas en el corazón de la tierra como el pez. Esto significa que debió morir el miércoles. Hubo muchos eventos, fíjense bien, aquí empezamos con los problemas, hubo muchos eventos que no pudieron haberse realizado entre su muerte a las 3 p.m. y su sepultura antes de las 6 p.m. Ok, hay muchas cosas que pasaron en ese inter que realmente sería difícil meterlos en esta teoría. No voy a entrar en específico a ver cuáles son estas, ¿no? Pero sí encontramos un dato muy curioso, ¿no? Que la tipología bíblica, sobre todo de Éxodo 12, indica que el Cordero de la Pascua se escogía el día 10 del mes de Nisan, se sacrificaba y se comía el día 14. Entonces, noten, se escogía el 10, se ponía aparte, ¿no? Vamos a poner tomando lo que habíamos dicho, ¿no? Iban a Belén, el día 10, escogían el cordero y se lo llevaban. Y el día 14 lo mataron. Entonces, esto es lo que sucedía. El día 14 entonces es un día muy especial referente al sacrificio de la Pascua. Ahora, ¿qué decimos de los 3 días y los 3 noches? El jueves, día y noche fue el primero, viernes, noche y día fue el segundo, sábado fue el tercero. La conclusión entonces es que Cristo resucitó después de 3 días y 3 noches. ¿Sí? Entonces, por esto es que decimos que tenía que haber muerto el miércoles. No encaja. ¿Qué decimos de esta teoría? Repito nuevamente, aquí viene la crítica nuestra. ¿Sí? Esta teoría se basa en ¿qué? En una intervención literal. Voy a ponerles un ejemplo. Bien, usted. Cada que vamos a ver a Cruz. ¿Esta es mi reservación? Marcaba el hotel. Quiero por favor una reservación. ¿De qué día querías? De tal, tal. Ah,
3 días y 2 noches. Perfecto. ¿A qué hora entro? A la 1. ¿Qué hora salgo? ¿Cuántos días estuve en el hotel? 3 días. ¿Cómo? Si entré a la 1 y salí a las 3. ¿Qué significa 3 días, 3 noches? Este es el problema precisamente con esta teoría. Que nosotros podemos contar fracciones de días, como que, ¿cómo estuvo tu día? Horrible, tuve un día pésimo. Pues apenas son las 12 del día. Interpretar de manera literal 3 días y 3 noches nos va a crear problemas, porque si son 3 noches, tienen que ser ¿cuántos días? 4 días. Esto significa que tenemos un problema con el texto. Algo tuvo que querer decir el Señor acá. Y lo que yo quiero entender de este pasaje es que el Señor no estaba hablando de los días en sí. Porque en el pasaje le dice, como Jonás, que estuvo en el vientre del pez. Yo necesito estar en el vientre de la tierra. Entonces, Cristo está haciendo una comparación entre la sepultura en el vientre del pez con la sepultura. Y para enfatizarlo, lo digo así, 3 días y 3 noches. Entonces, la frase de Cristo de 3 días y 3 noches es una frase relativa, que no la puedo interpretar de manera literal, porque no está refiriéndose a eso, está refiriéndose a ¿qué? A su sepultura. Aquí lo tenemos. Si murió miércoles, ahí tenemos día, noche, día, noche, día, noche, día. Y llegamos al sábado, ¿cuántos días ya tenemos? Por eso es que nosotros no seguimos esta línea de 3 días exactos con una interpretación literal. Si murió viernes, entonces ¿cuándo resucitó? Sábado, domingo, lunes. ¿Qué nos dice la Biblia? Que resucitó el primer día de la semana. Ok, segundo problema, la teoría de jueves. ¿Cuáles son los argumentos? Muy bien, aquí tenemos toda una serie de cronología aquí. ¿Cómo organizamos? Bueno, Cristo entró el 10 de Nisan. ¿Qué dijimos que ocurría el día 10? Se separaba la oveja. Entró el 10 de Nisan. ¿Qué pasó el 10 de Nisan? Cristo entró a Jerusalén. ¿No es la famosa entrada triunfal? Fue el 10 de Nisan. ¿Qué significaba eso? Entonces, hermanito, no era nada más una entrada gloriosa. Era con el fin de decir, ya viene nuestro rey. No. Era la entrada de quién. Si usted sabe que va a morir en unos días, ¿cómo entraría? ¿Les cambia eso el sabor del Domingo de Ramos? Entonces, esto es básicamente lo que tenemos aquí. Entonces, miércoles Jesús se apareció para irse a Jerusalén, celebró la última cena. El jueves, miércoles de Nisan 14, el Cordero Cristo fue crucificado. No sé cómo empiezan a tratar de acusar aquí, ¿no? El día siguiente, 15, se celebró la fiesta de los panes, etc. Y luego Cristo resucitó temprano el domingo. Eso hace que estuviera 2 días y 3 noches. ¿Sí? Por eso dicen, esos son los argumentos. Aquí los tenemos en orden. ¿Qué decimos de esta teoría? Igual que los que proponen la muerte en miércoles, se basa en una interpretación ¿qué? Literal, queriendo meter 3 días y 3 noches a fuerza. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí yo les doy un dato, ¿no? Hablar de 3 días y 3 noches realmente es un modismo, como les decía yo del hotel. ¿Cuánto vas a estar? Si yo voy a estar 3 días y 2 noches en un hotel, significa que voy a estar mucho. 2 días. ¿Sí? Entonces, esa es la realidad. Es un modismo. Hay cierta tipología aquí, decíamos, ¿no? La entrada triunfal es la entrada del Cordero de la Pascua. Y aquí eliminamos
cualquier otra, eso es lo interesante, cualquier otra situación de eventos que ocurrieran con lo ocurrido ese día con el Señor. El día de la preparación de la Pascua, ¿cómo se realizaba? Los proponentes de esa teoría dicen que en los evangelios, según Josefo, el día de preparación se refiere al viernes. En Marcos 15:42 apunta a la preparación el viernes. Juan 19:14 también habla de la preparación el viernes. Entonces, era la preparación de la Pascua y como la sexta, entonces dijo Jesús a sus judíos que aquí lo estoy. ¿Sí? Entonces, tenemos todos esos detalles, ¿no? La Pascua entonces se preparaba y se comía. Eso es lo que sucedía. ¿Qué día? El día 14. ¿Sí? Entre las dos tardes. Así lo menciona el libro de Éxodo. Entonces, aquí nada más como conclusión, la muerte en jueves crea más problemas debido a no querer reconocer la frase 3 días y 3 noches de Mateo, que es un modismo. ¿Sí? La propuesta de existencia de la Pascua del Sabbat crea más problemas de lo que realmente se quiere resolver. Entonces, esto pondría precisamente la Pascua en el Sabbat, pero poniéndole en este orden va a crear muchos problemas. Hay pasajes en donde se interpreta a Cristo resucitando al tercer día, no 3 días después. Eso es muy importante en la resurrección de Cristo. ¿Sí? Cristo no resucitó después de 3 días. Cristo resucitó al tercer día. ¿Vamos bien? Esto es lo que pasa con esta teoría del jueves. Bueno, la teoría del viernes es la que nosotros seguimos. Volvemos aquí. Cristo predijo que resucitaría al tercer día de haber muerto. Veamos el pasaje aquí porque este es un pasaje muy claro. Mateo 16:21, por favor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ok, aquí ya tenemos un pasaje que es claro. Entonces, hablar de 3 días, ¿estamos realmente hablando de qué? Del tercer día. ¿Sí me siguen? Entonces, el modismo de tercer día significa que puede estar una porción de un día y otra porción de otro día, y eso se contaría como un día. No, y no sucede a nosotros. ¿Sí? He estado todo el día en la oficina, ¿no es cierto? Estuviste 4 horas. No, perdón, 8. Todo el día. No, por 8 horas digo que todo el día. Entonces, una fracción de día puede corresponder a todo el día. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo dice que va a resucitar al tercer día, si resucitó entonces el domingo, ¿cuál fue el primer día? El viernes. ¿Sí? Si murió el viernes a las 3 de la tarde, el día termina ¿a qué horas? A las 6 y empieza la noche. Entonces, de 3 a 6 fue ¿qué? Su primer día. Sábado, completito, ¿verdad? Y el domingo, ¿a qué hora resucitó? A las 6 de la mañana. Pasadita a las 6. ¿Cuántos minutitos contaron como qué? El tercer día. ¿Sí me siguen? Pues viernes primero, sábado el segundo y el domingo. Unos minutitos del segundo fueron ¿qué? El tercero. ¿Me siguen con esto? Este es precisamente lo que nos enseña aquí. ¿Sí? Entonces Cristo fue puesto del día de la preparación de la Pascua, que fue el viernes. La Pascua va a ser muy impactante porque, y esto es algo que ocurrió durante la muerte de Cristo. Recuerden, la Pascua era el viernes, era el día 14.
el día 14, y eso grábenlo bien, el día 14, y fue un día viernes. Inmediatamente venía, ¿qué cosa? El sábado. ¿Qué importancia tiene el sábado para los judíos? Era el día de reposo, pero no era como nosotros. Era toda una ¿qué? Celebración. Y fíjense, muy pocas veces en la vida de los judíos tenían esta situación. Que hubiese una Pascua, que era ¿qué? Hagan de cuenta, nuestro 15 de diciembre. Una mega super fiesta, unida con ¿qué? Con otra super mega fiesta. Nosotros le llamamos puente. Fiesta y fiesta. Eso significaba que estos 2 días iban a ser 2 días sobresalientes en la vida de Israel. Y eso no lo tenían cada año. ¿Y me siguen con esto? 2 fiestas unidas, juntitas, una detrás de otra. Muy bien. Entonces, el día de la preparación, el día del sacrificio, se comía el cordero de la Pascua, ese día especial. El año en que Cristo murió fue de gran solemnidad porque 2 cosas ocurrían: el sacrificio del cordero, la Pascua, y el sábado. ¿Sí? Bueno, ¿qué fue lo que pasó después? Cristo murió. Las mujeres regresaron a casa y descansaron en el sábado. Ellas no podían hacer nada. Es más, yo no sé si realmente ese día las mujeres pudieron comer, los cristianos pudieron comer la Pascua. ¿Sí? Porque Cristo había muerto a las 3 de la tarde. Regresar del sepelio, de la muerte, llegar a la casa a las 6 de la tarde, a comer la Pascua. Uf, ya me imagino cómo estarían los cristianos en ese momento. Entonces, tuvieron que esperar todo el sábado. Tan pronto como salió el sol el domingo en la mañana, corrieron directamente a la tumba para poder ungir al Señor. Pero el haber tocado a Jesús muerto no los hacía también impuros como judíos. Sí, Entonces, para poder celebrar la Pascua, deberían de haber estado puros, por lo tanto, debieron de haber pasado el proceso de purificación, de salir. semana, Sí, por lo menos. sí, todo eso pasó, No pudieron haber tocado la Pascua. pero algunos no lo tocaron. Algunos no lo tocaron. No sabemos, de hecho, las que sabemos que tocaron de Cristo fueron los romanos que lo clavaron, ¿sí? Y después lo desclavaron. Porque incluso José de Arimatea pidió que le dieran el cuerpo. Entonces los romanos le envolvieron y se lo llevaron. Por eso también los judíos no querían entrar al pretorio. No que, bueno, se quedaron, pero entraron al pretorio, pero no quisieron entrar hasta donde estaba Poncio Pilato, porque era un lugar impuro. Y si ellos entraban en ese lugar donde estaba Pilato, entonces no podían comer la Pascua. ¿Sí me siguen con esto? Entonces había muchas cositas ahí de detalles, ¿no?, que van relacionados con esto. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, 3 días y 3 noches. Lo podemos observar, ¿no?, como un modismo en donde se habla de que Cristo resucitó al 3er día. Entonces, si muere viernes, la parte del viernes es primer día. ¿Sí? La parte de la noche, de viernes a sábado, primera noche. Día del sábado, segundo día. Día del sábado, pero noche del sábado, segunda noche. Y luego, día de los minutos del domingo, es el 3er día. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo dijo, así como Jonás, tengo que estar en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches, no estaba anunciando que iba a estar, ¿qué?, 72 horas, sino que tenía que estar sepultado. ¿Como quién? Como Jonás, en el vientre.
a lo que se refería. ¿Sí? Y los famosos 3 días y 3 noches son un modismo. Es decir, voy a estar sepultado, pero bien sepultado. ¿Sí me siguen con esto? Esa es la expresión que tenemos aquí. Ahora, esto, ¿verdad? La conclusión natural a que nos lleva el Nuevo Testamento es la que Cristo murió viernes y resucitó el domingo. Y esto ha sido el consenso general de la Iglesia por muchísimo tiempo. Incluso nosotros lo seguimos teniendo de esa manera. Ahora, ¿cuándo fue la fecha? El detalle. ¿Cuándo ocurrió eso? Saquen sus calendarios. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, la fecha de la crucifixión tuvo que haber sido el viernes 14 de Nisan. Y eso no lo podemos evitar. ¿Sí? Viernes 14 de Nisan se celebraba ¿qué cosa? La Pascua. Y esto había sido establecido desde el Antiguo Testamento en el libro de Éxodo, capítulo 12, si mal no recuerdo. ¿Sí? En donde se establece que precisamente el 10 de Nisan, que es el 10 de Nisan, era el inicio del año. Ahí empezaba el año judío, no empezaba el mundo. ¿Sí? Este día es el día en que se elegía. ¿Sí? Murió el día 14, ¿sí? Viernes. Murió el día 14 y ese día 14 fue viernes. ¿Por qué? Porque inmediatamente venía el sábado. Entonces, este dato lo encontramos aquí. Entonces, la lectura de 3 noches es una interpretación en donde tenemos que ir a pasajes. ¿En qué año y qué día murió Cristo? Aquí se ha habido un debate muy grande, ya viniendo a nuestro calendario. Y estamos claritos, ¿verdad? ¿Qué día murió? Viernes. ¿Qué día fue? ¿Fecha? 14 de Nisan. ¿Sí? Hasta ahí todo es claro, ¿no? ¿Por qué? Porque así se estableció. Era 14 de Nisan el día que moría, el día de la paz. Ok. Se han propuesto varias fechas. Fechas que van desde el año 21 hasta el año 36. Entonces dice, ¿cuándo fue 14 de Nisan viernes? Y entonces empiezan a acordar. Eso sí lo podemos hacer. ¿Sí? ¿Alguna ocasión usted ha buscado la fecha de su nacimiento? El día en que nació. ¿Qué tuvieron que hacer? Cuando yo traté de hacerlo, dije, ya el calendario azteca desapareció. No, yo nací el sábado. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia sobre esta situación? Vamos a empezar a pensar un poquito en los datos que la Biblia nos da. Lo primero que podemos ayudar a fechar el año en que Cristo murió. Caifás. ¿Caifás era qué? Sumo sacerdote. Aquí nos lo dice el texto de Mateo 26. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Entonces Caifás era sumo sacerdote y tuvieron consejo para prender con engaños a Jesús y matarle, pero decían, no durante ¿qué? No durante la Pascua, porque se echa el pueblo encima, ¿sí? Para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces, lo primero que observamos aquí es este personaje llamado Caifás. ¿Qué decimos de Caifás? Bueno, Caifás sucedió en el trono sacerdotal de Israel a su suegro Anás, del 18 hasta el 37. Ahora, dice aquí que Cristo fue llevado a los magistrados romanos que dirigía Poncio Pilato. Dice, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces, ¿qué encontramos de Pilato? Pilato, dice Josefo nuevamente, Josefo es el historiador judío
que narró toda la historia del pueblo de Israel. Ahí está en español incluso lo pueden bajar de internet, y él habla de toda la historia del pueblo judío. Entonces, y es contemporáneo de Cristo. Entonces, Josefo dice que Pilato gobernó 10 años y que regresó a Roma antes de morir Tiberio. Entonces, Pilato debió gobernar entre el 26 después de Cristo hasta el 36 después de Cristo. 10 años nada más. Ahí lo tenemos. Pero noten, aquí tenemos la coincidencia. ¿Sí? Al menos la relación sí está bien allí. ¿Sí? Tenemos del 18 al 37 y Pilato del 26 al 36. Noten cómo hay relación. Entonces, esto significa que el Señor Jesucristo tuvo que haber muerto entre el 26 y el 36. No hay mucho más por donde perdernos, ¿no? Ahora, la pregunta es, si Cristo murió en la fiesta de la Pascua, que es 14 de Nisan, ¿cuándo fue esto? Tuvo que haber sido, ¿qué? Entre el 26 y el 36. ¿Sí? Entonces, dice aquí en Mateo 26, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon para comerla el día 14 de Nisan. Entonces, tenemos esta edad. 14 de Nisan fue viernes. ¿Sí? Y fue un viernes entre el 26 y el 36. ¿Qué tenemos ahora que hacer? Buscar un 14 de Nisan que sea viernes entre estos 10 años. Tengo que buscar un viernes 14 de Nisan. Aquí sí podría el 14 cambiar, es como nuestras fechas. 5 de mayo es martes, luego otro año es jueves, otro año es domingo, qué gacho que caiga domingo, ¿verdad? Pero así va variando. Lo mismo el 14 de Nisan. Podría ser lunes, podría ser martes, pero aquí es viernes. Entonces, y esto va a ser importante. Entonces me voy y empiezo a buscar en el calendario, ¿sí? Aquí hay varios detalles sobre lo que era la celebración de la fiesta. Y lo vamos citando aquí, se los voy a dejar, si ustedes quieren verlo después también lo pueden ver, pero son datos relacionados de cómo se realizaba la fiesta. Nuevamente, el 10 se tomaba el cordero, el 14 se sacrificaba, ¿verdad? Y después se comía, todos vestidos los lobos, como para salir corriendo de la casa, ¿verdad? Muy bien. Entonces la fiesta se celebró el día 14 de Nisan. Vean bien este detalle. ¿Por qué decimos que es viernes? Porque el pasaje de Mateo así nos lo dice. ¿Sí? Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera de ¿qué? Entonces estamos en ¿qué día? Viernes ¿qué? En la noche. Era la víspera de ¿qué? Del sábado. ¿Sí? Entonces, ahí José de Arimatea, miembro del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró solamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que yo hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ese ya estaba muerto. El centurión le da todo el parto. Pero ya estamos en la víspera de ¿qué? De que empieza el sábado. El sábado empieza a las 6 de la tarde. Cristo murió a las 3 el viernes. ¿Sí? ¿En qué año fue esto? Bueno, cuando vamos hacia atrás y vamos buscando el 14 de Nisan en el calendario cristiano, vamos a hacer lo mismo que hizo Dionisio, ¿no? Este es nuestro calendario judío y este es nuestro calendario cristiano. Y vamos a ver cómo cae esto, ¿no? ¿En qué fecha se encaja? Muy bien, los que han hecho esto se dieron cuenta de que el 14 de Nisan, entre las fechas que habíamos dicho de Pilato, los 10 años de Pilato, solamente hay 4 posibilidades. El año 27, el año 30, el año 33 y el año 36.
Solamente hay estas 4 posibilidades. ¿Sí? ¿Qué estamos buscando? 14 de Nisan, viernes. Y solamente hay estos 4 años. No hay más. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a empezar el orden, o sea, el proceso de ¿qué? De eliminación. ¿Cuál puede ser y cuál no puede ser? Pero lo vamos a hacer en base a ¿qué? A lo que la Biblia misma nos dice. No, porque este me gusta, este no me gusta. Vamos a ver qué nos dice la Biblia entonces tocante a ellos. Aquí los tenemos entonces. Bien. Tenemos aquí 27, 30, 33 y 36. En rojo aparecen las posibilidades. Amarillo es Caifás y en azul está Pilato. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? El año 27 automáticamente va a quedar eliminado. ¿Por qué? Porque Lucas, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice que el ministerio de Juan el Bautista inició el 15º año de Tiberio. Tiberio, que fue emperador de Roma, gobernó entre el 28, empezó su gobierno entre el 28 y 29, poco tiempo antes de Cristo. ¿Sí? Si tenemos a Juan el Bautista empezando en esta fecha, el 27 tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista empezó a ministrar después del 27. Así que, ¿qué pasa? Si Juan empezó el 27 y Cristo empezó después de Juan, el 27 queda. Entonces ya nos quitamos uno. Ya nos quedan solamente ¿qué? 30, 33 y 36. ¿Eh? El 33 y el 36 también se van a eliminar. ¿Por qué? Porque en los evangelios, en todo el evangelio de Juan, se menciona que Cristo estuvo por lo menos en 3 Pascuas, probablemente hasta una 4ª. ¿Sí? Vamos un poquito atrás. Si Juan el Bautista empezó más o menos al inicio de Tiberio en el año 28, contemos 4 años más, porque la fiesta de la Pascua se celebraba cada año, son 4. Y eso nos hace ¿qué? Eliminar las siguientes 2. ¿Sí? 29, 30, 31, 32. Si fuera el otro año, 36, ¿cuántos años serían? 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ya 8 años de ministerio que Cristo no estuvo. Automáticamente va a desaparecer el 36. Y 29, 30, me faltan 2 Pascuas. Entonces, ¿sí me siguen con eso? Llega el momento en donde solamente me queda ¿qué? El año 33. ¿Sí? ¿De dónde sacamos entonces este dato? Precisamente de lo que nos dice. ¿Cuántas Pascuas tuvo Cristo? 3 o 4. ¿Sí? O sea, ministró por lo menos 3 años y cacho. ¿Sí? Después de Juan, que empezó Juan el 29. Entonces solamente nos queda una opción para la fecha, para el año de la muerte de Cristo, que es el año ¿qué? 33. ¿Vamos bien, hermanos? O ya les dejé dando vueltas en la luna. Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Esto haría que Jesús haya celebrado la Pascua el día jueves, no el día. En la noche. Y el pueblo lo hubiera celebrado el día viernes. Pero Jesús se adelanta porque él sabe que ya no lo va a celebrar. De hecho, hay una previsión en la ley para esto, que decía que la persona lo podía preparar de antemano por razones que pudieran suceder. ¿Sí? Y eso fue lo que sucedió. ¿Sí? Entonces celebró la Pascua el 33, ¿sí? El jueves en la tarde. Entonces, ya ahí lo tenemos. Entonces, ahí nos queda ya
más o menos el dato, ¿no? Entonces el ministerio de Juan empezó el 28-29, el 14 de Nisan, que fue viernes, al que se refiere, Juan es en el año 33, ¿sí? Y obviamente Caifás y Pilatos terminan allá. Entonces, ahí tenemos entonces los datos, ¿sí? Entonces Cristo muere el 14 de Nisan, que es viernes en el año 33. Ahora, ¿qué nos falta por hacer? ¿Ajustarnos a qué? ¿Cuándo fue el 14 de Nisan? En nuestro calendario. ¿Cuándo es 14 de Nisan en el 33 en nuestro calendario? Aquí la tenemos. ¿Sí? Después de haber hecho toda la investigación, Harold Hunter coincide con este dato que muchas personas ya han manejado, que la fecha de la crucifixión de Cristo ocurrió el día 14 de Nisan del año 33, que corresponde a nuestro 3 de abril del año 33. ¿A qué horas? A las 3 de la tarde. Apréndanselo así fácil. 3, 4, 33. Son puros 3. 3, 4, 33. Este día, 3 de abril, fue el día 14 de Nisan. Y fue el día de la muerte de Cristo. ¿Qué lo celebramos nosotros en esta fecha? ¿En qué fecha cae hoy? En ese año. ¿Podría explicarnos por qué la Pascua no cae en la misma fecha? Creo que ya lo dije. Es lo mismo, es la misma razón. ¿Por qué celebramos la muerte de Cristo en diferentes fechas? No, yo digo porque el calendario nuestro no es en marzo, no es en abril. ¿No? ¿Ok? Es lo mismo. Es muy simple. ¿Ok? Porque el calendario judío es un calendario de 28 días. Con ciertos ajustes. Entonces, si no tomamos 28 días, vamos perdiendo días. ¿Verdad? Y después hacen el ajuste para volver al año solar, pero siguen con el año lunar. Por esto es que cambian. ¿Sí? Entonces, esta es la razón de que un día cae en abril, otro día, otro mes, otro año cae en marzo, porque los judíos llevan un calendario de 28 días. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando llegamos a esto, pues obviamente decimos, bueno, cuando Cristo murió, ¿qué día? Efectivamente, ¿por qué va cambiando de fechas? Porque es un calendario diferente. ¿Sí? Nosotros tenemos un día de ajuste cada 6 años en nuestro calendario. El famoso año bisiesto, ¿no recuerdan? El 23 de febrero. Cada 4 años. Entonces, y ahí nos ajustamos. Entonces, esto sucede. Bueno, los judíos lo hacían cada año y se van ajustando y ajustando y ajustando. Y por esto, la fecha de celebrar la muerte de Cristo como nuestra Pascua. ¿Y qué mejor que celebrar la muerte de Cristo, nuestra Pascua? ¿Qué día? El 14 de Nisan. Entonces, por un día, nosotros cristianos nos convertimos en judíos. Y tenemos una celebración judaica. ¿Sí? Esto es lo que sucede. Por eso es que va a cambiar. Es modificación del calendario. ¿Sí vamos bien? Ya me captaron el porqué. Entonces así podemos simplemente, ¿no? Al ir flechando y viendo los datos, ¿no? ¿Cuándo fue que Cristo murió? Recuerden, el dato importante para poder llegar a esta conclusión es poder identificar un 14 de Nisan, viernes, previo a un sábado. Porque puede haber 14 de Nisan que no sea previo al sábado. Hay eventos de un gran terremoto que algunos historiadores de la época dejan
comentan o dejan ahí citados. Josefo lo cita. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues hermanos, nuevamente vuelvo al tema, ¿no? Lo que estábamos diciendo de la fecha del nacimiento. Esta fecha sí la podemos afirmar con mayor exactitud. ¿Sí? Cristo murió el viernes. ¿Qué significó que estuviera en el vientre del pez 3 días y 3 noches? Iba a estar en la tumba. ¿Y cuánto tiempo iba a estar en la tumba? 3 días. Tenemos que empezar a reajustar. Recuerden ustedes, el día empezaba a las 6 de la tarde. De 6 de la tarde a 6 de la tarde era el día. Entonces el sábado empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde de nuestro domingo. Entonces, todo esto también es otra cosa que tenemos que tomar en consideración. ¿Sí? Entonces, pero ahí tenemos ahorita por lo menos estos datos. ¿Sí? Muy bien. Fíjense, y esto sí, hermanos, quiero hacerles la observación. Porque en la actualidad se está peleando mucho con el concepto antes y después de Cristo. Ya no se quiere utilizar el término. ¿Sí? Ahora estamos con ¿qué? Con la era actual y la era pasada. ¿Sí? Estamos en el año 2023 de la era actual. Yo me pregunté, ¿cuál es la era actual? Pero sí, ustedes lo pueden ver incluso en algunos programas de televisión, si les gusta el History o si les gusta el Discovery, ahí lo van. Quieren quitar a Jesús de Israel. Y realmente Cristo fue el que hizo la división. Si se quitaran los 33 años, nos daría la fecha regresando al nacimiento. La tradición que nos dice que nació en el 1 y murió en el 33. La Biblia no nos da un dato exacto de la edad de Jesús. ¿Sí? Solamente nos dice que cuando inició su ministerio tendría como unos 30. Todo lo que tenemos. No es exacto. Recuerden, en aquel entonces no había bibliotecas, libros de historia que consultar. Se consultaba lo que uno decía y lo que otro decía. Entonces, ahí, pobre Luis estuvo ahí brincando y buscando para ver cuál es la información y tratando de relacionarla. Pero no. Eso podría dar origen a errores. Y nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Recuerdan cuándo nació su abuelita? Pues yo creo que nació ahí por... Si me pongo a hacer cálculos, mi abuela murió como de 30 años, mi mamá era una jovencita de no sé cuántos, nació en el 14, 16, entonces mi abuela había haber muerto como en el 10. Miren, hermanos, si algo aquí ustedes en esto no me checa, no se apuren, no van a perder su salvación por eso. Lo único que tienen que hacer, ¿verdad? Es pues pedir dirección al Señor. Y sobre todo, como yo les dije, no, lo importante aquí es que nosotros sepamos por qué hacemos algo. ¿Por qué celebramos el día de la crucifixión de Cristo? Porque estamos celebrando ¿qué cosa? Nuestra paz. Estamos recordando a este cordero que se eligió unos días antes, el día 10, ¿verdad? ¿Para qué? Para morir. ¿Y de dónde venía ese cordero? De los campos de Belén, en donde estaban los mejores corderos y que eran separados especialmente para traerlos a la paz. Fíjense cómo todo hace sentido. Sí. Entonces, si para mí es problema que Cristo haya nacido el 25 de diciembre, mira, no te apures. ¿Qué tenemos que hacer? Adora. Los ángeles, los pastores lo adoraron. ¿Qué tengo que hacer yo? Adorar. Adorar. Porque vino a nacer a este mundo y a dar su vida por mí.
Y eso es lo importante de todo. ¿Sí? Si las fechas no me cuadran, díganle, es culpa del pastor Pérez que no lo supo explicar. Pero lo que sí puedo saber es que yo y por eso lo hago. ¿Sí? ¿Que hay evidencia? La hay. ¿Sí? ¿Qué fecha murió? Eso sí lo puedo afirmar. 3 de abril. ¿Qué tengo que hacer? Adoremos. Gracias, hermanos, por tomarse. Disfruten y sufran. Dios los bendiga.